Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a IA Comunidad, tu comunidad de inteligencia artificial. El día de hoy vamos a hablar sobre MCP, Model Context Protocol, explorando el MCP con Gemini CLI, tu asistente para programar mejor. Bueno, en nuestro viaje por Gemini CLI ya tenemos un primer video sobre todo lo que es el ecosistema de Gemini CLI. Te invito a verlo, ¿sí? No sabes lo que es la instalación y todo el proceso inicial. Este sería el video de la continuación donde hablaremos exclusivamente del MCP, las herramientas que le brindan superpoder a nuestra terminal Gemini CLI. Bueno, ¿qué estaremos explorando acá? Estaremos viendo nuevamente qué es Gemini CLI, un resumen simple. Nos enfocaremos en el protocolo MCP, la opción local y la opción remota. ¿Cómo funciona MCP en Gemini CLI? Casos de uso prácticos, MCP free, open source, gratuitos, herramientas gratuitas y más. Bueno, ¿qué es Gemini CLI? Sabemos que Gemini CLI es una herramienta de línea de comandos que te permite hablar con la inteligencia artificial Gemini. La Gemini, el modelo Pro, nos permite escribir código, organizar archivos, automatizar tareas, aprender programación, desde principiantes hasta expertos y mucho más. ¿Y qué es el protocolo MCP? Model Context Protocol. Esto que hace tan importante a nuestra herramienta Gemini CLI. Es un estándar abierto que conecta Gemini CLI con servicios externos, con herramientas, datos externos mediante servicios MCP que actúan como puentes entre la inteligencia artificial y entre Gemini y los datos externos. Bueno, ¿cómo funciona MCP en Gemini CLI? Entiende nuestro pedido. Por ejemplo, cuando le brindamos una instrucción, Gemini CLI selecciona la herramienta MCP que se conecta con esa instrucción y a través de ella extrae la información necesaria. Casos de uso prácticos del MCP. Esto lo estaremos tocando en nuestro video por encimita. Corregir código, crear páginas web, instalar librerías, extraer noticias actualizadas y traerlas a nuestra terminal, extraer data actualizada, por ejemplo, sobre criptomonedas en tiempo real y traerlas a nuestra terminal. Esa es información que necesitamos de nuestra terminal y que realmente no la tenemos a menos que conectemos un MCP. MCP Free, herramientas gratuitas y open source recomendadas. Por encimita tenemos estas 5 acá, pero hay muchísimos MCP de forma gratuita que también estaré pasando información dónde conseguir la cantidad de MCP que hay en este momento en el mercado. Por acá tenemos Crypto, Google News, Server GitHub MCP y otras herramientas con diferente contexto. Por ejemplo, Context 7 permite consultar documentación técnica y contextos y conceptos de ese entorno. Personaliza tu MCP para tu proyecto. Bueno, crearemos nuestro propio MCP en modo local para conectar Gemini CLI directamente a través de ese MCP. Lo haremos paso a paso. Configuraremos nuestro MCP serving en la configuración interna de nuestro Gemini CLI y haremos un ejemplo práctico para validar que sí funcionó la conexión. Ideas creativas para usar MCP. Podemos organizar nuestro día, automatizar publicaciones, generar código educativo, integrar bases de datos o nuestras APIs favoritas, crear juegos, acertijos, obtener datos interesantes como noticias, datas relacionadas con el mundo cripto y más. La realidad es que hay muchísimos MCP para diferentes categorías y nichos, así que todo depende de nuestras necesidades. ¿Por qué MCP hace único a Gemini CLI? Bueno, es muy sencillo para todos. Empieza con MCP Free sin costo. En este video haremos un ejercicio con nuestro primer MCP gratuito sin costo de forma local y de forma remota. Podemos quitarlo o añadirlo. El proyecto Gemini CLI, ¿cómo empezar? Bueno, recuerda que tenemos un video acá en el canal sobre Gemini CLI. Si eres principiante y no sabes absolutamente nada de Gemini, te invito a que primero veas el video Gemini CLI y luego le das superpoderes con nuestro primer MCP, nuestra conexión, para que tenga más herramientas o más funcionalidades internas a nuestra terminal. Bueno, empecemos con MCP local, Model Context Protocol, nuestro primer MCP conectado de forma local acá en nuestra Gemini CLI terminal. Bueno, abrimos la terminal. Yo estoy posicionado en un repositorio que creé, una landing page. Lo primero que tenemos que hacer es verificar que estemos en nuestra versión de Node. En este caso, yo tengo la versión 18.15, pero recuerda que Gemini CLI utiliza una versión superior a 20. En este caso tengo la 20.18. Recuerda que en el primer video sobre Gemini CLI, si no tienes información sobre la instalación,
ahí tenemos todo explicado sobre cómo empezar a usar Gemini CLI en nuestra terminal. Bueno, iniciamos Gemini, colocamos el comando Gemini para activar nuestra Gemini CLI acá en nuestro repositorio y en nuestra terminal. En mi caso estoy un poco demorado, pero listo, ya se abrió. Está autenticándose rápidamente acá. En mi caso me autentico con la API directamente de Google Studio A, y cada quien pues realiza la autenticación como mejor se sienta más cómodo. Listo, ingresamos a nuestra Gemini. Ahí pueden ver que dice Using One MCP Server. Ya ella detectó mi primer MCP conectado. Para el momento en que grabé esta pantalla ya había hecho la conexión de mi primer MCP. Pero voy a explicarles paso a paso qué fue lo que hice acá en modo local y en modo remoto para poder traer todas las herramientas externas de ese MCP acá a nuestra terminal. Acá en mi pantalla me parece que debo generar una nueva actualización, pero seguiré usando esta mientras termino de conectar el MCP. Bueno, vámonos entonces al repositorio de los MCP, de la lista completa, para ver qué MCP vamos a elegir. O yo voy a elegir en este caso un MCP gratuito. Este sería el repositorio que te lo estaré dejando en la descripción para que tengas acceso a él. Todos los MCP que están acá son de forma gratuita. Tenemos muchísimos para diferentes categorías y con diferentes funcionalidades. Yo voy a revisar acá rápidamente por encimita alguno que me parezca rápido de usar y simple también para darle un poco de superpoder a nuestra terminal. En este caso yo elegí algo relacionado con criptomonedas. En este caso se llama CoinGecko, la plataforma que nos está brindando el MCP y el acceso a su API de forma gratuita. Así que podemos ver que hay PayPal, PurpleSite y diferentes herramientas relacionadas en diferentes categorías, que es genial porque podemos darle a nuestra terminal acceso a todas estas herramientas con un simple paso, que en este caso sería el MCP. Bueno, esta sería la plataforma CoinGecko que yo seleccioné, que está ahí en la lista, y nos dirige acá a la opción de registro y obtener nuestra API. Dice visita el Dashboard Developer, y en esa plataforma, en esa vista, obtenemos nuestra API, que es importante para conectar nuestro MCP de forma local. Sí, así que es necesario tenerla. Bueno, regresamos acá a la terminal y le pregunto acá a Gemini. Gemini, explícame de qué trata el repositorio donde estamos en este momento. Y lee el archivo, le digo que me lea el archivo README de ese repositorio para que se ponga en contexto. Yo estoy acá posicionado en el repositorio local de este MCP que yo creé para conectarme directamente a la CoinGecko plataforma a través de su API y a través de su estructura del MCP. Bueno, acá por encimita la plataforma o Gemini CLI ya se puso en contexto relacionado con el repositorio donde la activé, y ella misma me dice: este repositorio contiene un servidor intermediario, un puente diseñado para conectar a Gemini CLI con la API de CoinGecko. Bueno, en esencia, este proyecto no es una aplicación que vayas a usar directamente, sino un conector para hacer acá una prueba manual que me permite a Gemini CLI entender y utilizar las funciones de CoinGecko como si fueran herramientas nativas. Entonces, propósito principal del servidor MCP significa Model Context Protocol. Este servidor actúa como un traductor que expone la API de CoinGecko como un conjunto de 46 herramientas. Este único MCP me está brindando 46 herramientas que voy a tener acceso a través de la terminal con esta simple MCP. Ahí me muestran tres funciones con las que voy a tener acceso, pero son 46 herramientas que puedo tener simplemente al conectar este MCP a mi terminal. Y ya vimos la lista anterior con la cantidad de MCP que hay, así que imagínense la cantidad de herramientas que podemos tener conectados acá a nuestra terminal Gemini CLI. Entonces, que el Gemini CLI pueda invocar cuando le pides cualquier instrucción relacionada con este tema. En este caso está relacionada con el tema de criptomonedas. Bueno, acá nos vamos a la documentación de CoinGecko, específicamente la documentación relacionada con su MCP server, Model Context Protocol, y acá en esta sección tenemos las tres opciones, y las dos que nos interesan sería la opción Local Server y la opción Remote Server.
que es la opción remota que estaremos viendo al final de este video también. En este caso estamos haciendo la opción local server, la conexión local a través de su API y a través de su opción CoinGecko MCP, que sería la forma de conectarnos a través de este Model Context Protocol. Ella nos brinda acá la estructura que debemos crear. Simplemente vamos a copiar, pegar y utilizar este código que nos está brindando acá en la documentación. Tenemos la opción del NCP. En este caso estamos viendo la forma remota, que la veremos más adelante. Vamos a buscar la opción local, que debe estar un poco más abajo, y acá tenemos local server API key requerida. Bueno, entonces tenemos acá la opción con el MCP server de forma local. Ahí tenemos la API Pro. Recuerden que nosotros estamos utilizando la API gratuita, así que tenemos que modificar esa opción por la opción gratuita. Entonces nos vamos acá a nuestra plataforma, a nuestro terminal nuevamente. Verificamos que yo ya estoy posicionado en el repositorio acá, que es el JSON y el mcp-config.json. Serían los mismos datos que tenemos acá en la terminal y este sería el repositorio. Este mcp-config.json que estamos viendo en pantalla es el que tiene el código que acabamos de copiar de la plataforma CoinGecko. Simplemente copiamos este código y lo pegamos acá en nuestro repositorio, ¿sí? Esto porque es un paso manual que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque estoy validando el flujo realmente que va a tener el NCP con mi terminal para verificar que sí está obteniendo la data de este producto. En este caso, CoinGecko API. Acá tenemos el Demo API Acceso, que sería la opción gratuita para acceder a la información. Copiamos acá la Your Demo API Key y nos dirigimos al repositorio nuevamente. Listo. Entonces, seguimos. La estructura que estamos viendo en pantalla es simplemente el código que acabamos de traernos de nuestra plataforma CoinGecko. Copiamos acá la estructura y verificamos que todo esté funcionando o que todo esté acorde a lo que estaba en la plataforma. Listo, como podemos ver ahí está un .env que vamos a crear para guardar nuestra API de forma segura y no estarla exponiendo a herramientas como GitHub, si es que tenemos acá activo nuestro GitHub para que esté manejando el control de versiones de nuestro producto. En este caso, ¿qué hacemos? Creamos el archivo .env que tenemos acá en la parte izquierda de nuestro código y ahí vamos a copiar nuestra API, tanto la variable como la tenemos acá en la pantalla y nuestra API que tuvimos en la plataforma. De esta forma le estaremos dando acceso a nuestro NCP local a la plataforma CoinGecko para que se puedan comunicar y obtener la data. Listo. Vamos a crear acá el package JSON para poder instalar todas las dependencias necesarias relacionadas con este NCP de forma local. Listo, ¿qué es lo más importante acá? Lo más importante en este JSON es la línea donde vamos a darle start a activar acá nuestro NCP de forma local, que sería esa que estamos viendo ahí en pantalla. Listo, entonces nos ponemos nuevamente en la terminal, vamos a hacer un procedimiento manual para verificar que sí está funcionando como un pequeño backend que creamos acá en nuestra terminal. Le damos a Yarn Start y verificamos que sí esté funcionando nuestro NCP de forma local. Ahí tenemos acceso al NCP server corriendo perfectamente y las 46 herramientas relacionadas con este producto. Así que está funcionando perfectamente de forma local. Si hay conexión a través de la API y estamos validando que esas cuestiones funcionen. Así que ese sería el flujo manualmente entre la plataforma CoinGecko y nuestra terminal. Listo, ahora lo más importante, pero ¿cómo lo conectamos a nuestro Gemini inicial ahí, que es lo que realmente queremos? Bueno, nos dirigimos a la configuración principal de Gemini. En este caso nos vamos al archivo setting.json y copiamos lo mismo que estaba en la plataforma CoinGecko. Lo copiamos acá en nuestro archivo, pero esta vez le vamos a colocar esta línea para indicarle que se dirija a nuestro NCP de forma local. ¿Cierto? Esa línea, ¿cómo la obtuve? Bueno, a través de un comando acá en mi terminal obtenemos la dirección completa de nuestro repositorio. En este caso, esta es mi dirección completa de mi repositorio, acá en modo local.
Listo, de esa manera le estoy dando acceso a Gemini CLI que ingrese a mi repositorio de forma local. ¿Qué va a hacer Gemini internamente CLI? Lo mismo que yo acabo de hacer en este momento, activar el yarn start, es decir, ejecutar el archivo de forma manual, pero ya lo va a hacer de forma automática cada que nosotros empecemos una sesión en Gemini CLI. Verificamos que el archivo que teníamos en ncp-config.json es el mismo archivo que acabamos de copiar acá en nuestra configuración de Gemini CLI. La única diferencia es que le estamos dando la URL completa para que acceda a nuestro ncp que está acá localmente. Listo, entonces de esa manera vamos a verificar que realmente Gemini CLI sí me haya detectado acá a través de la URL nuestro ncp de manera local. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque hay plataformas que nos brindan el ncp de forma remota y de forma local, las dos opciones, o solo nos brinda la opción local, o solo nos brinda la opción remota. Quizás no ofrece las dos opciones. En ese caso es bueno manejar también conocer el flujo interno que hace Gemini CLI para obtener la data de este tipo de servicios. Vamos a verificar nuevamente que funcione acá nuestro ncp y le vamos a preguntar sobre que use una de las 46 funciones que tenemos acá, que son bastantes. Entonces, ¿en cuánto está el precio del Bitcoin hoy? Entonces, Gemini CLI se va a la función getSimplePrice y obtiene la información necesaria con este contexto que está relacionado con criptomonedas. El precio es perfecto, funciona 100%, 116.930 y listo. Ahí nos dice qué función ella usó. Bueno, de esta manera habremos hecho nuestra primera conexión de ncp de manera local, ¿sí? Como pueden ver, el repositorio que creamos realmente es una opción manual que hemos creado para entender más o menos el paso a paso de este ncp, ¿sí? Para entender el flujo. Pero realmente es mucho, para Gemini CLI es mucho más rápido a través de la opción remota que la estaremos viendo acá al finalizar este video. Recuerda que puedes apoyar mi trabajo acá en la comunidad y a comunidad a través de la plataforma Ko-fi, donde te puedes registrar, suscribir y también estaré subiendo contenido relacionado con las imágenes generadas con inteligencia artificial y diferentes productos que generan los usuarios de la comunidad y a comunidad.com. Acá en esta plataforma, en esta opción, tenemos diferentes beneficios. Puedes donar café si te ha servido este contenido y te ha sido de utilidad. Y también puedes registrarte en la plataforma yacomunidad.com para obtener más beneficios relacionados con la comunidad y a comunidad. Estamos viendo en pantalla la plataforma yacomunidad.com con sus diferentes productos. En este caso tenemos las herramientas de inteligencia artificial, las imágenes que los usuarios han generado relacionadas con inteligencia artificial, los diferentes modelos de inteligencia artificial que tenemos acá organizados en diferentes categorías y próximamente estaremos subiendo los NCP, Model Contest Protocol, porque también hay como demasiados en este momento en el mercado y sería bueno como categorizarlos y tenerlos a la mano acá en la comunidad. Bueno, en este momento ya la comunidad está en producción y está en mantenimiento y próximamente estará en producción. Recuerda que si te registras en la plataforma estarás recibiendo un correo electrónico con toda la información relacionada con inteligencia artificial de la semana. Estamos enviando lo que es las nuevas herramientas de inteligencia artificial, las noticias relacionadas con inteligencia artificial de la semana y nuevas noticias o funciones o productos de inteligencia artificial que estaremos acá brindando en la plataforma. En este caso también enviamos las imágenes relacionadas, las imágenes que los usuarios han generado y que más likes hayan obtenido. Bueno, seguimos con iacomunidad.com. Acá tenemos una herramienta en pantalla, la forma en que vamos a mostrar las herramientas, la descripción y las características. Vamos a seguir entonces haciendo lo que es la conexión con el NCP de forma remota con nuestra plataforma Gemini CLI acá en la terminal, para darle más poder a nuestra terminal a través de inteligencia artificial. Bueno, seguimos con el CoinGecko, la herramienta que nos está brindando en este momento nuestro NCP y la conexión
local, que ya la hicimos, ahora verificamos la opción remota. Recuerden que iacomunidad.com está en mantenimiento en este momento y estaremos en producción en las próximas semanas. MCP Remoto Model Context Protocol. Esta opción es mucho más rápida, pero era bueno hacer primero la opción local para entender cómo el flujo completo que hace el MCP acá en nuestra plataforma. Y entonces, vamos a abrir una nueva sesión de Gemini, nos dirigimos a la plataforma de CoinGecko y acá verificamos la opción remota. Cierto, tenemos el MCP Server y la opción remota, que es el JSON completo que tenemos acá en pantalla. Vamos a copiar esta opción, MCP Server. Como vemos, solo cambiaríamos la opción de MCP-remoto y HTTP MCP API. Copiamos esa opción y nos dirigimos acá a la parte interna de nuestro Gemini, setting.json, y vamos a cambiar la opción que dice acá, MCP Servers. Listo. Copiamos y cambiamos esta pequeña opción que tenemos acá para decirle a Gemini que ya no se vaya a nuestro repositorio local que creamos, sino que ahora se dirija remotamente al MCP que tiene CoinGecko en la nube o en sus servidores en la nube. De esta manera, la conexión ha sido exitosa. Simplemente ella ya está obteniendo la información, es decir, Gemini CLI está obteniendo la información directamente de forma remota a través del MCP que nos está ofreciendo CoinGecko de forma remota. Vamos a verificar que siga funcionando el MCP acá en nuestra plataforma Gemini CLI y le preguntamos que utilice una de las 46 funciones o herramientas que se ha descargado. ¿Qué vamos a hacer con tantas herramientas? Bueno, ya sabremos qué vamos a hacer con tantas nuevas herramientas que tenemos a la mano, que están cada día saliendo nuevas herramientas y nuevas funcionalidades. Acá le hice la misma pregunta, bríndame por favor el valor del Dogecoin usando el MCP. Ella se encarga de usar la función getCoinsList, está listando todas las criptomonedas a ver si aparece una relacionada con Dogecoin. La primera búsqueda que hizo creo que no consiguió el Dogecoin, no sé por qué, pero me pareció raro, hubiese sido ideal que buscara simplemente en la función del precio simple, ¿sí? Pero bueno, es interesante que me mostró acá las cantidades de criptomonedas que tiene listada esta plataforma. Le volví a hacer la pregunta y ahora sí está haciendo la búsqueda con la función simple de CoinGecko MCP Server. Debería demostrarme el precio del Dogecoin. Tengo problemas con el internet, pero acá me está arrojando la respuesta. Dogecoin, precio 0.26. Lo que ha sido una respuesta exitosa. Bueno, entonces ya acabamos de ver el MCP de forma local y de forma remota. Esto ha sido todo por hoy, iacomunidad.com. Gracias por ver.